La siguiente historia fue escrita y narrada por Juan Antonio Amezcua, John Misterio, y en especial se la quiero dedicar a mi amigo Rival Kingdoms, Sir Carlitos, que gracias por sus supergracias. Así que esta historia te la dedico a ti. ¿Recuerdas que la semana pasada te platiqué mi experiencia que viví en la casa que estaba embrujada? Y digo estaba porque afortunadamente se logró terminar con el maleficio. Esta casa me la había heredado mi tía Lucrecia, la cual decíamos que era una bruja, y después descubrí que esto era cierto. Te platiqué la semana pasada la primera experiencia sobrenatural que viví en esta casa, la que ahora sería mi casa, la que ella me había heredado. Y bueno, sucede que después de tirar a la basura todos los trabajos de brujería que ahí había encontrado, hubo un receso, hubo un momento en que nada raro sucedió. Pasé algunos meses tranquilos. De hecho, ya me había acoplado a mi nueva vida. Había conseguido un mejor trabajo, estaba ganando un poco mejor. Y de hecho, ahora me gustaba vivir solo. La actitud de mis padres cambió conmigo. Mi padre sobre todo me felicitó, ya que vio que había madurado. Vio que podía arreglármelas yo solo. Así que bueno, tenía de nuevo el apoyo de mis padres, pero esto no significaba que yo fuera a regresar a vivir con ellos. No después de que ya estaba probando las gracias de vivir solo, porque es una gran paz y una tranquilidad llegar y estar solo en tu casa. Que nadie te diga lo que tienes que hacer, que nadie te regañe porque dejaste, no sé, la ropa sucia tirada en el suelo o cosas así. Vivía solo, me sentía muy bien, estaba muy contento de estar en esta nueva etapa. Pero en una noche de lluvia, las cosas cambiaron. No sé por qué motivo o por qué razón la lluvia trajo eso, o despertó eso, por decirlo de otra manera. Recuerdo que estaba dormido cuando de repente escuché que algo se azotaba en la cocina. Para mí fue algo raro, porque eran las 3 de la mañana. Estaba lloviendo muy fuerte, de hecho eso me había despertado, pero también escuchaba cómo en la cocina se azotaba algo, y algo muy pesado. Bajé las escaleras con mucho cuidado, y cuando estuve en la cocina, observé que la mesa, así es, la mesa brincaba. Cuando vi esto casi me desmayo. La verdad es que nunca había visto algo así y el hecho de verlo me provocó un fuerte escalofrío. ¿Cómo era posible que la mesa estuviera brincando? Como si alguien la estuviera tratando de tirar. Con cautela, la verdad me acerqué. Tenía más miedo que otra cosa. Encendí la luz y observé la mesa con detenimiento. Tenía miedo de que algo estuviera debajo, quizá algún animal, algún perro. Pero si se trataba de un animal, tendría que ser un animal muy grande y muy fuerte. Me armé de valor. Observé con cuidado la mesa, la cual momentos antes había dejado de brincar. Había dejado de hacer esos extraños movimientos. Me acerqué, la revisé detenidamente y observé que abajo de ella había algo oculto. Vi que había una especie de envoltorio abajo de la mesa y se me hizo bastante raro. Así que tomé una lámpara, le iluminé bien y observé que era como una especie de portafolio que estaba pegado por debajo de la mesa. Esto me parecía muy raro, muy extraño. Al final me acerqué y sí, me pude dar cuenta que era como una especie de portafolio o de bolsa, no sé cómo describirlo. Pero en su interior había una tabla ouija. Había una ouija. Las había visto en fotografía. Sabía de su existencia, pero jamás había jugado con una de ellas. Nunca me habían llamado la atención y, para ser franco, me parecía que todo era un cuento de niños.
Esas historias que había escuchado de la Ouija, que las Ouijas son muy peligrosas y no sé qué más cosas dicen sobre ellas. La saqué. Honestamente tenía curiosidad por saber qué hacía ahí. Sabía que había pertenecido a mi tía Hortensia. ¿A quién más? Sabía que mi tía Hortensia tenía fama de ser bruja y sobre todo ya lo había comprobado. Había encontrado dentro de su armario esos trabajos de brujería. Todo eso lo tiré a la basura. Según yo, ya no iba a tener problemas con esto, ya que todo lo tiré a la basura. Algunas cosas las quemé. Pero bueno, saqué la tabla Ouija, la coloqué sobre la mesa y también ahí estaba la plancheta, el cursor como se le llama también. Lo puse sobre la tabla Ouija y mi intención no era jugar. De hecho, solo la puse para verla a detalle. Era una Ouija, pues, interesante. Estaba toda tallada en la madera. Se veía que era pino o roble, era una madera fina. También me di cuenta que aparte de las letras y los números tenía algunos símbolos muy raros. Símbolos que no sabría en realidad qué eran. Finalmente, la puse ahí y la miré detenidamente. No sabía qué iba a hacer con ella. Evidentemente no quería jugar, no quería poner mis manos sobre esta plancheta. Pero, aunque yo no lo hice, no sé si ustedes me lo crean, pero aunque yo no puse mis manos sobre esa plancheta, comenzó a moverse sola. Cuando vi esto, me hice para atrás. Me dio escalofríos verlo tan solo. Pero me acerqué y me di cuenta que la plancheta estaba indicando algunas letras. Primero señaló la letra A, después la Y. Formó la palabra ayúdame. Así es. Cuando vi que esta palabra se formó, evidentemente pregunté, ¿que te ayude? ¿A quién debo de ayudar? Y formó la palabra a tu tía. Así es. ¿Eres tú, tía Lucrecia? Y la plancheta se movió a la palabra sí. Dime qué tengo que hacer para ayudarte. ¿Qué necesitas de mí? La Ouija formó varias palabras. Ayúdame. Pero, ¿que te ayude a qué? ¿Cómo puedo ayudarte, tía Hortensia? Sácame de aquí. Que te saque de aquí. ¿En dónde te encuentras, tía Hortensia? Infierno. ¿Estás en el infierno? Sí. ¿Y de qué manera te puedo ayudar, tía? ¿Cómo puedo sacarte del infierno? La Ouija, o mi tía Hortensia, formó la siguiente palabra. Sacrificio. ¿Sacrificio? Debes sacrificar a una persona. Estás loca, tía. Yo no haré eso. Ayúdame. No voy a sacrificar a nadie, tía. No lo haré, y menos por ti. Te veré en el infierno si no lo haces. Estás loca, Hortensia. No lo haré. No haré lo que tú me pides. Agarré la tabla Ouija y lo primero que hice fue intentar romperla. Pero sinceramente, al tratar de romperla con mi pierna, me dolió mucho. Sentí como si tratara de romper una barra de fierro. Después de sobarme la pierna, tomé la tabla Ouija y entonces me acerqué a la estufa. Encendí la estufa, los quemadores, y sobre estos puse la tabla Ouija, pero sorpresivamente no se quemaba. Tomé de nuevo la Ouija. Se sentía muy caliente, pero no le había provocado ningún daño el fuego. Y no sabía qué hacer. Eran casi las 3 de la madrugada, así que rápidamente fui por mi herramienta. Fui por un serrucho y traté de cortarla, pero fue inútil. Es como si esa tabla de madera fuera de acero.
Al ver que no podía hacerle nada, sinceramente lo único que se me ocurrió fue tomarla y aventarla por la ventana hacia la calle. Pensé que de esta manera me iba a deshacer de ella. Pero bueno, al día siguiente, y no podría explicarlo cómo sucedió, pero al día siguiente estaba de nuevo en la mesa, y arriba de la tabla Ouija su plancheta, y en cuanto me vio, comenzó a formar palabras, sin que yo le preguntara algo o se lo pidiera. Escribió la siguiente palabra: no podrás deshacerte de mí. Indignado, molesto y espantado, le grité a esa tabla: ¡ah, sí! Dices que no podré deshacerme de ti, ¿eh? Ya lo veremos, tía Lucrecia. Salí corriendo de la casa y me dirigí rápidamente a una iglesia. Afortunadamente en esta iglesia, a la entrada, había agua bendita que tú podías tomar. Llevé una botella y la llené. Me regresé a la casa corriendo. Estaba, espantado. No quería entrar a la casa, pero tenía que hacerlo. No me iba a dejar intimidar por mi tía Hortensia. Ella ya estaba muerta y no iba a permitir que me arruinara mi vida. Así que entré. Decidido, me dirigí hacia la cocina. Y conforme me acercaba a la mesa donde seguía la tabla Ouija, los trastes, las cosas que estaban alrededor de la cocina, comenzaron a volar y a impactarse sobre mí. Era un ataque certero. Tenía que esquivar los platos y de repente observé que los cuchillos comenzaban a temblar. Si no me apuraba, si no me daba prisa, seguramente los cuchillos también se me aventarían. Y entonces rápidamente saqué el agua bendita y se la arrojé a la tabla. En cuanto el agua comenzó a caer sobre esta maldita Ouija, comencé a escuchar gritos, alaridos de dolor, que estos eran precisamente los lamentos de mi tía Lucrecia. Así es, le estaba provocando un grave dolor esta agua bendita. Así que rápidamente encendí de nuevo la estufa y comencé a prender la tabla Ouija. Y ahora, para mi sorpresa, sí comenzó a incendiarse. Así es, comenzó a prenderse esa tabla y los gritos iban en aumento. Y aparte de oler la madera quemada, también me llegaba un olor nauseabundo y desagradable. Era como a carne achicharrada. Era carne y olor también como a excremento. Finalmente, esa tabla Ouija quedó hecha cenizas. Y de esta manera, logré destruir el maleficio. Nuevamente, la amenaza de mi tía Lucrecia. Y bueno, creí nuevamente que ahí terminaría todo. Pero no. Todavía hay una tercera historia que quiero contarte. Así que no te la pierdas.